Luego de la trágica muerte de Tizoc, entra en el trono el último de los hijos del viejo Tezozomoctli, esto en los primeros meses del año de 1486, según las diferentes versiones, o 1485, como puede apreciarse en la tira de Tepechpan. Y lo primero que hizo este Ahuizotl fue terminar de construir el templo de Huitzilopochtli, que Tizoc no logró culminar, y para el estreno y las grandes ceremonias de este templo, se reúne con Chimalpopoca de Tlacopa y Nezahualpili de Texcoco para hacerle la guerra a los mazahuas, a los xiuhcoacas, a los tochpanecas de Xalisco y a los zapotecas, quienes se habrían rebelado y fueron vueltos a sujetar. Nos cuenta Fray Diego Durán que en estas guerras el señor Ahuizotl se hizo de 80,400 cautivos, los cuales fueron llevados a Tenochtitlan y fueron sacrificados en el templo de Huitzilopochtli. Si bien este número es difícil de comprobar, la clara exageración del mismo refleja la solemnidad que tuvo aquella celebración. Y es que, como se verá con este gobernante, todo su periodo se puede reducir a las guerras que tuvo con una gran cantidad de pueblos y provincias que trataron de rebelarse y fueron nuevamente sujetadas. Nos cuenta Fray Juan de Torquemada que casi al inicio de su mandato se apareció por la noche una forma de Tezcatlipoca, la cual trajo muy malos agüeros, y resultó que tras esta aparición murieron varios señores principales, entre ellos Chimalpopoca de Tlacopan, y es nombrado Totoquihuatzin II de este nombre como su sucesor. Posteriormente el señor Ahuizotl trata de medir sus fuerzas contra los señores de Cuetzalpitlapilan, pero no logra vencerlos, por lo que les declara una guerra arreglada o guerra florida, la cual tendría como único objetivo traer cautivos para el sacrificio. Posteriormente hace la guerra a los de Cuautla. En esta guerra participó quien vendría a ser el sucesor del trono, Moctezuma Xocoyotzin, y en esta ocasión los de Cuautla fueron derrotados y sometidos. A oídos de Ahuizotl llegan las noticias de que los huexotzincas habían declarado la guerra a los de Cuauhquecholan, y de inmediato manda sus ejércitos para interceptar a los eternos enemigos, los huexotzincas, dándose una gran guerra en el pueblo de Atlixco, en la cual logran vencer a los huexotzincas. Nos narra Fray Juan de Torquemada que Tetzcaltzin, sobrino de Ahuizotl, logró hacerse de una gran cantidad de cautivos, los cuales fueron sacrificados en el templo de Huitzilopochtli. Dada la riqueza de este pueblo de Atlixco, Ahuizotl decide también conquistarlo y sujetarlo, noticia que llega a los huexotzincas, y se narra que un noble de aquellas tierras llamado Tultecat dejó a un lado todos sus deberes e incluso salió desnudo al campo de batalla, corrió hasta Atlixco y con las manos desnudas logró derrotar a una gran cantidad de soldados. Luego de hacerse con las armas de algunos caídos, logró repeler al ejército de Ahuizotl. Y fue tan grande la hazaña de este Tultecat que posteriormente los huexotzincas lo tuvieron por gobernante. Tultecat tuvo noticia de varias transgresiones realizadas en los templos de sus provincias, y al salir a apaciguarlas fue capturado por los de Tlalmanalco, quienes se habían aliado con los mexicas, quienes tras derrotarlo envían sus restos a Huexotzingo. Una de las batallas más brutales que tuvieron los mexicas fue en contra de los de la provincia de Teloloapan. El pueblo de Teticpac había cerrado caminos y veredas, había prohibido el comercio con los mexicas y se habían amotinado en las calles y templos. Por lo que de inmediato Ahuizotl manda a sus ejércitos y logran someter sin mucha dificultad estos pueblos, y fue tan poca la gente que ahí quedó que pasó a pedir que se mandaran 400 vecinos casados de Tlacopan, otros 400 de Texcoco, 400 más de Tenochtitlan y 800 más de entre todas las provincias para que aquella tierra estuviera poblada y fuera productiva. La campaña más importante de Ahuizotl fue
para conquistar Tehuantepec, e incluso buscó darle una justificación a esta masacre, según nos cuenta Fray Diego Durán, pues a su parecer, aquellos pueblos habían asesinado a unos cuantos mercaderes, residentes de la ciudad mexica de Oaxaca, que ahora era una gran y próspera ciudad, la cual había empezado a edificarse desde los tiempos de Axayacat. Dadas las complicaciones del camino y la lejanía de aquellas ciudades, Ahuizotl ordenó a sus hombres que no tomaran cautivos, sino que antes les pasaran cuchillo, pues era demasiado difícil trasladarlos hasta Tenochtitlan para que posteriormente fueran sacrificados. Y con este gran ejército de gente proveniente de las provincias conquistadas, le resultó muy fácil hacerse con las tierras de Miahuatlán, las tierras de Izatlán y Otlatlán. Y ya encarrerado su ejército, entró con gran ferocidad en Tehuantepec, y los ejércitos que ahí les recibieron apenas les dieron batalla. Pronto los señores de aquellas tierras, al ver sus ciudades destruidas e incendiadas, salieron a pedir clemencia a Ahuizotl, y cuando Ahuizotl dio la orden a su ejército de que se detuviera, la batalla estaba tan encarnizada que tuvo que ordenar a los generales que los detuvieran a toda costa, y esto se dice que fue a costa de darles con palos. La conquista de Tehuantepec proveyó de una gran cantidad de riquezas a Tenochtitlan, y Ahuizotl, viendo la valentía de todos los aliados, mandó a repartirles un montón de obsequios, todos y cada uno provenientes del saqueo de aquellas ciudades. Son demasiadas las conquistas de Ahuizotl como para repasarlas una por una, y nos basta con observar las dos fojas del Códice Mendoza para apreciar en su magnitud las grandes campañas bélicas que emprendió este Tlactoque. Una de las últimas hazañas de Ahuizotl fue la de traer, mediante un canal, las aguas del manantial que se llama Acuecuexcat, que se ubicaba en Huitzilopochtli, provincia que junto a Coyoacán y su señor Tzutzumatzin se negaron a ofrecer, por lo cual les hizo guerra y los sujetó, dándole muerte a este señor. Lo que Ahuizotl no previó es que las aguas de aquel manantial y su flujo incesante inundaron Tenochtitlan. Y respecto a la manera que tuvo para frenar el avance de estas aguas, hay dos versiones. La primera y más creíble la narra Fray Juan de Torquemada, y dice que pidió ayuda a Nezahualpili, quien era una persona muy apta para todas las cuestiones de ingeniería, y él logró desviar las aguas provenientes de Huitzilopochtli. Por su parte, Fray Diego Durán nos cuenta que viendo la gran catástrofe, muchos sacerdotes, sabios y demás encargados de los templos ofrecieron su sangre a la diosa de la laguna, Chalchiuhtlicue, con lo cual luego de mucho tiempo las aguas regresaron a su sitio. Muchas otras provincias se rebelaron y fueron vueltas a sujetar. Incluso la provincia de Tehuantepec sufrió ataques de los poblados aledaños. Nos cuenta Fray Diego Durán que Xoconochco y Xolotla atacaron constantemente a Tehuantepec por haberse sometido a los mexicas, y cuenta también que Ahuizotl logró juntar un ejército de cerca de 200,000 hombres para someter a sus enemigos. A la llegada de esta guerra, Ahuizotl padeció alguna extraña enfermedad que lo dejó durante algunos meses postrado y sufriendo grandes dolores, al punto de dejarlo solo en los huesos hasta que llegó su muerte, en 1502, según la crónica Mexicayot, misma fecha que aparece en la tira de Tepechpan. En su muerte se hizo una gran celebración, a la cual acudieron todos los señores aliados, otorgando un montón de riquezas en su ofrenda. Este fue embadurnado como los difuntos y fue incinerado. Posteriormente, sus restos se enterraron junto a un cuauhxicalli, cerca del recinto mayor. Yo soy el Chichimeco, y si este tipo de contenido te gusta, no olvides dejarme un pulgar arriba, algún comentario en donde tengas alguna duda, sugerencia, alguna recomendación. Asimismo puedes suscribirte a este canal y seguirme en mis redes sociales, donde comparto un montón de contenido similar. Y te espero en el próximo video.